El menú del día en M24. Comensales diarios. Nuestros columnistas. Lo anunciábamos hace unos minutos. Hoy es el día del analista internacional Álvaro Padrón. Estará haciendo reflexiones sobre lo que fue el 1 de mayo y sobre la situación de las y los trabajadores en el mundo. Buen mediodía, Álvaro. Bienvenido. Esta es tu casa. Alejandra Yerezada, qué bueno escucharlas y saber que están bien. Sí. Fuerte abrazo. Igual para ti. Álvaro, este 1 de mayo, en medio de la pandemia, ¿qué podemos decir de esta fecha tan relevante a nivel mundial? Bueno, ya la verdad que elegí este tema por dos razones, ¿no? Y por eso creo que vale la pena que lo coloquemos más allá de que ya ocurrió. El primero es porque me preocupó mucho, por no decir que me dio mucha bronca, cómo se opacó en Uruguay el 1 de mayo y cómo salió de alguna manera incluso sus repercusiones de la agenda mediática y política, porque parece que el cambio de un ministerio se transformó en un tema central, ¿no? Entonces, algo tan importante que involucra prácticamente a toda la sociedad, como es el asunto del trabajo, terminó, digamos, quedando en una sensación un poco de pequeñez y de la hecho, verdad Álvaro, el anuncio fue minutos antes de lo que era la conferencia del PIT, ¿no? Increíble, ¿no? Pero además con una decisión tomada el jueves. Entonces es difícil no pensar que hubo cierta intencionalidad, ¿no? Porque la verdad es que además de no dar la cadena, de no generar, digamos, una repercusión como corresponde, terminó habiendo esta especie de anuncio que corrió el foco y bueno, y ya sabemos, hay una lógica de los grandes medios de comunicación de instalar la prioridad en otros lados y terminó objetivamente quedando en una situación un poco disminuida, algo que, repito, es importante y ahora voy a la segunda razón de por qué lo quise poner en mi columna, que es una columna internacional, porque en realidad el 1 de mayo es por naturaleza una actividad internacional. Y se festeja en todo el mundo. Estamos hablando de algo que tuvo origen en 1886 y sigue siendo absolutamente vigente, que es la causa, quizá una de las más globales, que tiene que ver con los derechos de las y los trabajadores, ¿no? Y allá en el 86 en Estados Unidos, lo que ocurrió fue una lucha que quedó para la historia, por eso se refiere a los mártires de Chicago, porque fue la lucha por las 8 horas de trabajo. Yo sé que hoy nos suena un poco increíble, aunque en verdad hay mucha gente que sigue trabajando bastante más que 8 horas, pero se trabajaba 16, 18 horas como una cosa normal. Y la reivindicación en ese momento, la consigna que se usaba era 8 horas para el trabajo, 8 horas para el sueño y 8 horas para la casa. Esa fue la consigna en 1886 que movilizó a miles de personas en Chicago y que terminó en una gran represión y finalmente en el asesinato, en el ahorcamiento de 6 líderes sindicales, y por eso se refiere a los mártires de Chicago el 1 de mayo a partir de ahí en todo el mundo. Entonces, miren, repasando la historia, yo veía las declaraciones de empresarios de aquel momento, que frente a ese reclamo de reducir la jornada de 18, de 16 horas a 8 horas, decían que las empresas se iban a fundir. Algo parecido a lo que dicen ahora cuando uno plantea que hay que disminuir de 8 horas a 6 horas, ¿no? Vieron cómo la historia se repite y los actores repiten los mismos discursos, ¿no? Y los mismos argumentos. Álvaro, pensando en esto que ocurrió este 1 de mayo, ¿no? ¿Qué podemos analizar? ¿Qué se quiso opacar en realidad? ¿Fue esto del derecho de los trabajadores un día histórico que se supone que tiene que ser lo más importante de la jornada? ¿O se quiso opacar lo que fue la recolección de firmas? Y yo creo que un poco de todo, porque el actor sindical tiene la capacidad, sobre todo un sindicalismo como el uruguayo, que es un sindicalismo muy amplio, no corporativo, sino que se preocupa por el conjunto de la sociedad. De hecho, tiene entre sus mejores puntos de la historia haber enfrentado la dictadura militar, ¿no? Y pelear por la democracia. Dicho sea de paso, le debemos muchísimo al 1 de mayo de 1983, que fue el primer acto de masas en la calle para enfrentar a la dictadura, ¿no? Entonces, y de hecho, durante muchos años, el 1 de mayo se tomaba como un ejercicio de democracia en donde todos los partidos participaban y dirigentes históricos de los partidos iban al 1 de mayo, aun cuando estuvieran gobernando y tuvieran críticas, porque era
la ratificación de un músculo democrático en la sociedad. Últimamente empezó a haber una ofensiva muy dura hacia las organizaciones sindicales, lo está habiendo ahora, y yo creo que esto que nos pasó en este día tiene que ver con tratar de que se disminuyan las voces, el poder, el prestigio, la capacidad de influir en las políticas públicas, y a mí me preocupa mucho que no se perciba desde el sistema político que eso también es un efecto hacia la democracia, porque uno de los problemas que hoy tienen los estados, y por eso yo reivindico mucho el carácter internacional del sindicalismo, es que los estados están quedando absolutamente disminuidos en su capacidad de hacer políticas públicas frente al gran poder de las empresas transnacionales. Entonces, nosotros necesitamos más que nunca capacidad para responder a los grandes problemas globales. Si ustedes observan, los desafíos más importantes hoy de la humanidad son de carácter global. La crisis climática, las migraciones humanas, ahora la salud con la pandemia, no la vamos a resolver país por país. Y sobre todo, el poder enorme que están adquiriendo las empresas transnacionales, el poder económico y el poder político. Por eso yo digo que es un riesgo a la democracia, y los sistemas políticos, los partidos, los estados se tendrían que estar preocupando mucho y tendrían que hacer un esfuerzo enorme porque ese poder que tiene el movimiento sindical, que intenta tenerlo también a escala internacional, sea una forma de equilibrar frente a ese poder absolutamente incontrolable que hoy tiene el gran capital, que es transnacional, que se reduce a que unos miles de ricos concentran fíjense qué cifra increíble, el 1% de la población tiene la misma riqueza que la mitad de la población del mundo. Y esto es brutal, y esto los estados no lo logran, no solo los estados como Uruguay pequeño, los estados grandes no logran contener ese poder que cada vez crece más. Fíjense que 10 de las empresas más grandes del mundo, 8 de ellas son de tecnología. O sea, son empresas que hace 20 años no existían y que hoy van a caballo de algo que también está pasando, que es la revolución tecnológica, lo que algunos llaman la cuarta revolución industrial, que le está dando un poder enorme, es como una tormenta perfecta. Entonces, para enfrentar esos desafíos, necesitamos más que nunca sindicatos fuertes, democráticos y con escala internacional, y también necesitamos estados fuertes, democráticos y capaces de regular y de hacer políticas públicas a escala planetaria. Entonces, yo imaginaría a un gobierno como el nuestro, interesado en tener a un sindicalismo fuerte, que de alguna manera también permita construir esas políticas. Ahora, parece que el gobierno uruguayo hizo una opción más por no salir del lugar donde está ubicado, que es no cambiar, básicamente. Yo sí tengo que definir hoy la actitud del gobierno uruguayo es no cambiar, no quieren cambiar su política sanitaria, no quieren cambiar su política económica y no quieren cambiar su encierro y habilitar un diálogo político y social que le permita enfrentar de mejor manera lo que nos está pasando, que claramente funcionó como solución para una etapa de la pandemia y ahora no funciona. Y eso también es un problema para el gobierno porque la comparación internacional lo deja mal parado, porque el mundo va por otro lado, de maneras muy diversas en términos ideológicos. Gobiernos de todo color hacen cosas distintas a la que hace el gobierno uruguayo y efectivamente le va bien. Los reclamos del sindicalismo uruguayo en el 1 de mayo fueron muy razonables y la actitud de hacer una actividad que no fuera presencial, que cuidara la salud de la gente, también fue ejemplar. Miren, recorran la región, compañeras, y van a ver que en la región se está prendiendo fuego. Lo que está pasando en Colombia es gravísimo. Yo les propongo que la próxima columna sea sobre Colombia, porque tiene mucho que ver con lo que pasó hace un año con Chile, que todavía está pendiente de resolverse. Son países en donde la gente no aguanta más. Y yo pregunto, ¿cuánto tiempo puede pasar para que en nuestro país no empiecen a ocurrir cosas similares? Si tenemos un sindicalismo que está dispuesto al diálogo, si tenemos un sistema político capaz de tener consenso, lo que tendríamos que tener es un gobierno con las orejas más abiertas y con una actitud autocrítica de poder decir en un momento lo que hasta ahora funcionó ya no funciona más y necesitamos cambiar y por lo tanto también escuchar a otros y otras y generar un espacio de acuerdo político y social para poder cambiar estos números que a todas luces nos han puesto de vuelta en el mundo. Llame que mi columna es internacional, se lo digo, ¿no? Hoy Uruguay es una referencia internacional
de cadenas que no tienen nada que ver con la izquierda, ¿no? New York Times como diario, CNN como cadena internacional, que refiere a las cifras de Uruguay hoy como una de las más graves, como una de las peores a escala internacional. Entonces, yo vi el 1 de mayo como una oportunidad para el diálogo, para cambiar, para intentar responder a los principales dilemas que hoy tiene el país, y sin embargo a un gobierno que prefirió más apretar un botón de cortina de humo y de poner otro tema sobre la agenda, más que a tener esta disposición a, en fin, a hacer lo que hay que hacer en una sociedad democrática, que ya se supo hacer en crisis como la del 2001-2002, ¿no? Que es generar amplios espacios de consenso para tratar de encontrar soluciones. Álvaro, y quedándonos acá en la región y en particular en Uruguay, recién ya hacías algún comentario, deslizabas por allí, pero ¿qué aspectos resaltarías en relación a la conmemoración de esta fecha histórica y también a la situación concreta de las y de los trabajadores? Y bueno, una región con muchos problemas, ¿no? La ola conservadora está haciendo estragos. Lo de Colombia es eso, ¿no? En medio de una pandemia, que un gobierno haga una reforma tributaria, claramente además regresiva, es increíble. Pero bueno, no calculó la capacidad de resistencia de la gente, y hoy yo no sé cómo lo paran, porque ahora ya no alcanza. El presidente retiró la iniciativa en el Parlamento, pero la gente ya no aguanta más. Es el mismo fenómeno que en Chile, que está digamos, no en el freezer, sino en un proceso contenido por la reforma constitucional. Y Brasil es una bomba de tiempo. Entonces, ojalá las cosas caminen para el lado de elecciones, de opciones democráticas, como en Perú, en Ecuador, en Bolivia, que además con resultados diversos, ¿no? Y que eso sea, al final, una ratificación de democracia. Pero Colombia, Chile y Brasil, y repito, en estos días Colombia particularmente, nos está demostrando que deberíamos estar muy atentos, y el gobierno uruguayo tendría que poner barbas en remojo, porque la gran pregunta es hasta cuándo aguanta la gente, porque el problema no es solamente una cuestión de discurso, de conferencia de prensa, de lo que algunos llaman agencia de publicidad. El problema es la realidad, y hoy la realidad en Uruguay está cada vez más dramática. En términos sanitarios, ya no tengo que explicar nada, lo dan todos los días las cifras. En términos económicos y sociales, dando la espalda a las políticas que hacen en otros países. Por ejemplo, compañeras, es increíble, se dice que no hay recursos. Ayer en todos los canales se mostró cómo aumentaron 24% las exportaciones de Uruguay. Esos sectores están ganando mucha plata. No es verdad que a todo el mundo le va mal. ¿Cómo puede entenderse que esos sectores, que son básicamente los exportadores agrícolas, estén bajándole el salario a los trabajadores rurales? Entonces, aquí hay un problema de decisión de orientación política y de orientación económica. Se sigue actuando como si no tuviéramos pandemia en materia económica. Entonces, se puede hacer otra política. Y es la política, por ejemplo, que está haciendo el gobierno norteamericano. Fíjense, el mérito de este gobierno va a pasar a la historia por quedar a la derecha del gobierno norteamericano. Hay que quedar a la derecha de un gobierno norteamericano. Es un caso, yo diría, histórico. Bueno, el gobierno uruguayo está quedando a la derecha de un gobierno norteamericano que lo quiero nombrar porque tiene que ver con el 1 de mayo. La frase de Biden en el Congreso norteamericano la semana pasada. Él dijo, Wall Street no construyó este país, sino que fue la clase media. Y la clase media en Estados Unidos la construyeron los sindicatos. Esta es una frase de Biden que la verdad a mí me gustaría que fuera una frase que mencionara el gobierno uruguayo, porque en Uruguay vale igual. Las principales transformaciones de este país la construyó la clase obrera, dando luchas históricas y creando las condiciones para que hoy tengamos un país mejor, una sociedad mejor. Y bueno, de eso se tendría que haber aprovechado el gobierno uruguayo en el buen sentido, en un 1 de mayo, que además, repito, fue con un discurso propositivo, con críticas por supuesto, pero con una actitud de diálogo y con una actitud de responsabilidad en relación al momento sanitario. Entonces, ojalá estemos a tiempo de que eso ocurra y no vayamos camino a esto que mencionábamos, que nos está mostrando la región. Y seguro que en los lugares donde eso está pasando va a ser mucho más difícil salir sin situaciones extremas de explosión social, y creo que en Uruguay tenemos condiciones para hacerlo, pero bueno, esa decisión hoy está en manos del gobierno.
Álvaro, esto no estaba previsto, no estaba en agenda, pero un oyente nos envía un mensaje que dice qué significa el hecho de que hayan ganado la derecha aliada con la ultraderecha en Madrid, al igual que lo que pasó en las elecciones de Ecuador. ¿Debería la izquierda explorar otros mecanismos de campaña? Se pregunta Martín, que te manda un saludo. Es una muy buena pregunta. Yo creo que son muy diferentes las realidades de España, bueno, en este caso una elección concretamente de una ciudad, que la de Ecuador. En la de Ecuador la disputa fue muy dura, muy pareja, y yo diría que ahí hay mucha tela para cortar y mucho para hacer desde los sectores populares, que van a dar una gran batalla, la dieron en la elección, y que, bueno, hay que entender también que hay un sistema de poder económico y de medios de comunicación que hacen muy difíciles esta batalla. Nosotros tuvimos esa discusión aquí en Uruguay, y el resultado está a la vista, ¿no? Hoy tenemos un gobierno que claramente privilegia otros intereses que no tienen que ver con la mayoría de la población. Sin embargo, es un gran asunto, ¿no? Tengo un amigo que siempre dice que si será inteligente la derecha, que logra que los pobres la voten, ¿no? Entonces, ahora, lo de Madrid es la combinación de algo muy peligroso. Algo como pasó en Brasil. Lo de Madrid. Sí, que pero la ultraderecha, es similar a lo que pasó con Brasil, digamos. Exactamente. La ultraderecha está avanzando mucho en el planeta, y esto es peligrosísimo, y se lleva a una parte de la centroderecha democrática. Entonces, cuidado con esto. Hay un estudio reciente que lo hablábamos en la columna anterior, ¿no? Que muestra cómo los sectores de centro-derecha democráticos, con tal de desplazar a la izquierda, terminan aliándose con sectores de ultraderecha y después pierden la capacidad de controlar los monstruos que construyen. Eso está pasando también en España. Que el PP aparezca aliado a Vox es gravísimo. Y sin embargo lo hicieron. Entonces, el caso de Madrid va a haber que profundizarlo. Tiene que haber una autocrítica a la izquierda, que apareció dividida, y eso es un costo altísimo. Dividir a la izquierda es un costo altísimo. Ojalá se aprenda de esas experiencias. También pasó en Ecuador, está pasando en Perú en la elección próxima. Ahora van a una segunda vuelta y van a escuchar cosas increíbles, como por ejemplo, y volviendo al movimiento sindical, que Fujimori, la hija del dictador, esté diciendo, descalificando al otro candidato que salió primero en la primera vuelta, diciendo que es un trabajador que no va a trabajar porque utiliza fuero sindical. ¿Se dan cuenta? Qué vergüenza, ¿no? Una mujer que estuvo presa, Tremendo, que está acusada de corrupción, se da el lujo en un debate público de descalificar a un dirigente, al candidato que viene del movimiento sindical, un maestro, y que dice que lo que tiene que hacer es ir a trabajar. Entonces, cuidado con esto, porque el desprestigio del sindicalismo es parte de una estrategia de las clases dominantes para dejar más vulnerable aún a las y los trabajadores y terminar haciendo esto, ¿no? Gobernando para ricos, que es básicamente lo que hacen, y en un momento como la pandemia, eso es más grave aún, porque claramente el resultado lo tenemos, ¿no? Hoy en Uruguay tenemos 100.000 pobres más, y esto es ese es el resultado de una forma de gobernar y de hacer opciones en relación a las prioridades de un país. Entonces, tendríamos que mirar más el mundo, más la región, y ojalá estemos a tiempo de no profundizar una crisis que ahora es sanitaria, pero va a terminar siendo económica y finalmente social, y ojalá no termine siendo institucional, que sería la peor de las versiones. Álvaro Padrón, muchísimas gracias por estos minutos de comunicación. A ustedes, y un fuerte abrazo para la audiencia. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.